Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. Todo lo que estamos hablando respecto a esos temas de los miércoles no ha sido otra cosa más que Dios reflejando la condición de la iglesia. Dios reflejando la condición de cada uno de nosotros como personas, como discípulos, pero también como iglesia. Somos la iglesia del Señor y en este punto que vamos a ver ahorita en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el tema que quiero compartir es alabando a Dios en toda circunstancia. Fíjense que si usted no ha alabado al Señor como debe, si usted no ha experimentado ese tiempo de hermoso que sucede en la adoración, es que necesita experimentarlo. Es que necesita cambiar su forma de adorar, su forma de entregarse, su forma de cantar a Dios. Es importante, mis hermanos, porque en este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles estamos viendo un plan perfecto de Dios para llevar a la iglesia a mejores tiempos. Cada una de las cosas que leemos en las Escrituras es para que Dios nos lleve a mejores momentos, para crecer sobre todo, no solamente experiencias con Él, sino para crecer espiritualmente. En este punto, mis hermanos, en el capítulo 16, estamos viendo algo muy interesante porque Dios empieza como siempre, a bendecir a la iglesia. A través de los apóstoles, de los discípulos, se hacían grandes milagros. La iglesia estaba creciendo, iban y fundaban otra congregación y florecía. Y así era como sucedían las cosas en la iglesia primitiva. Tiene calor, ¿verdad? Ya lo vi. No hemos prendido el aire acondicionado, no sirven las pastillas. No crea que es porque somos mala onda. No sirven las pastillas, es por esa razón que no hay aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, pero pues todo eso ha sido parte, fíjense, inclusive de las cosas buenas que Dios nos está llevando, porque vamos a poner aires acondicionados allá arriba también con los niños. Y necesitamos cambiar todo el sistema de cableado porque, bueno, ustedes, los que saben de esas cosas raras, saben de lo que digo. Entonces, por esa razón no tenemos aire acondicionado, pero solamente por este miércoles, ¿de acuerdo? Entonces, aguántese tantito y no hay problema. Entonces, estamos viendo cómo Dios a través de estas situaciones por las que permite que la iglesia pase, es para llevarla a tiempos mejores. Escuchen, todo lo que sucede es para mejores tiempos, mayor bendición en la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Somos tú, somos nosotros, somos todos los que pertenecemos a esta iglesia, y sobre todo a la iglesia universal del Señor, ¿sí? La iglesia cristiana también. Entonces, mire, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Aquí parecía en este capítulo, todo iba bien, el Señor estaba haciendo grandes maravillas, grandes cosas, pero faltaba, escuchen, una cosa, faltaban tener una de las mayores experiencias del poder derramado en sus discípulos. ¿Y sabe cuál era? La adoración. Faltaba que experimentaran ese poder sobrecogedor, maravilloso que hay cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios. Bueno, todo iba bien porque todos los discípulos que fueron esparcidos
para predicar el evangelio, pues iban llevando el mensaje, sanando, liberando muchas. Y lo vimos que la iglesia, a donde quiera que ellos iban, crecía, ¿verdad? Florecía, se fortalecía. El miércoles pasado vimos cómo se afirmaban en la fe los miembros de las iglesias. Entonces, todo eso estaba maravilloso, pero faltaba una de las cosas más importantes: que la iglesia aprendiera a experimentar la adoración, el poder que hay cuando la iglesia adora a Dios. Bueno, entonces vemos aquí en este capítulo 16, en el verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra. Dice: he aquí, ahí había cierto discípulo llamado, ¿quién? Timoteo. Fíjense, Timoteo aparece en escena. ¿Sabe quién es ese joven Timoteo que está aquí? Pues el que escribió después, o al que le fue dirigida primera y segunda de Timoteo. Pero aquí aparece, era un joven que estaba ahí entre los discípulos, aprendiendo, siendo enseñado, recibiendo toda la experiencia de la iglesia. Y dice: porque ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre, ¿qué? Griego. Fíjense bien, entonces. Y daban buen testimonio de él los hermanos. ¿Qué dirían de testimonio de Timoteo? ¿Qué hablaban de testimonio? Era un joven y sin embargo, escuchen, tenía buen testimonio. Toda la iglesia hablaba muy bien de Timoteo. ¿Y qué dijo Pablo? No, pues yo me agarro de este. Bueno, entonces dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El verso 3: quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles allá en Jerusalén, y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así, fíjense bien, así que las iglesias que eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Tremendo, ¿sí o no, mis hermanos? Aquí la cosa estaba tremenda, pero escuchen, Dios todavía no terminaba. Faltaban experiencias, faltaba profundidad en conocerle a Él, y una de esas experiencias iba a venir aquí más adelante. Aquí aparentemente todo va bien, y esto nos enseña que el Señor todavía no termina contigo. Tú piensas que está bien y que las cosas pues ahí las llevamos más o menos. Déjame decirte, algo va a venir que te va a llenar de crecimiento, va a fortalecer tu fe, deberá de aumentar tu conocimiento de Dios. Entonces, dice aquí en este versículo: y atravesando, fíjense, el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tenían una relación bonita con Dios, de tal manera que el Espíritu Santo les impedía hablar en cierto lugar. No vayan allá. Era algo, a lo que estoy viendo aquí es que la iglesia estaba gozando de un tiempo muy hermoso, de comunión. ¿Te imaginas? El Espíritu Santo nos habló y nos dijo: no vayan a este lugar. Es algo hermoso, ¿sí o no? Fíjense, muchos de nosotros, déjenme decirles, estamos teniendo un cristianismo que se está muriendo. No tienes palabra en tu corazón, no lees la Biblia, has permitido que otras fuentes de información invadan tu corazón. Y estoy hablando también a los que nos están más atrás de las cámaras, ahí en casa, por el internet. Han permitido que otras fuentes invadan sus corazones, su intimidad con Dios, de tal manera, mis hermanos, que no hay frescura en lo que hacen. No hay relación con Dios profunda. Aquí era tal que el Espíritu Santo, dice aquí, les prohibió, ¿sí?,
que fueran a hablar la palabra en Asia. Pero ¿cómo íbamos a hablar de Cristo? Un cristiano, mis hermanos, debe en todo momento ser guiado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? En todo momento. Hay cosas que te aparentan que son buenas. Bueno, hay cosas que dices, pero voy a ir a tal lugar a ayudarle a una persona, voy a ir a orar por alguien. Ten mucho cuidado, porque el Espíritu Santo puede dirigirte de tal manera que te dice: no vayas, no le hables, no le ayudes así, yo estoy al tanto. Debe uno de ser sensible, ¿sí o no? Entonces aquí vemos cómo la iglesia o los discípulos estaban tan frescos en su relación con Dios. Y mire lo que dice en el verso 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir, ¿a dónde? A Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez, no vayan para allá. Un verdadero discípulo es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. No nos vamos a guiar, mis hermanos, por las emociones. No vamos a guiarnos por lo que nos dijeron. No vamos a guiarnos por lo que están haciendo inclusive en otros lugares. Hace unos días hoy me mandaron una información que sucedió ya hace unos días, de una gran campaña, de un gran avivamiento que iba a haber. Y luego decían: si no tienes iglesia, ven, te invitamos, porque vamos a tener un gran avivamiento. Y dije: eso lo vi hace más de 30 años. En el camino estaban igual. Aquí está la hermanita Vicky, que sabe también de esto. O sea, eso lo vimos chorrocientos mil años atrás. Andan otra vez con las mismas cosas. Un gran avivamiento. Pues, hermanos, eso es lo que Dios quiere cambiar en muchos de nosotros. Te aseguro que mucha gente fue, no sé cuántos, pero fueron a eventos así. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en tu vida? Bueno, dice aquí que el Espíritu no se los permitió. Y pasando el verso 8, junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia. ¿Y qué? Ayúdanos. Hermanos, ayúdanos. Fíjense esta palabra tan importante. ¿Por qué era tal la recepción del apóstol que recibió esa visión de ese macedonio y que le dijo: ven, ayúdanos? Ahora, hasta aquí uno dice: ¡ay, qué padre! No, imagínate que la noche a mí se me aparezca, o que escuche una voz que diga: Raquel, Leti, Gaby, levántate porque te quiero enviar. Ay, no, pues qué padre, ¿sí o no? No le firmes: mañana vas a ir a tal lugar. No firmes, más bien diles: así dice el Señor. Bueno, ya me estoy alucinando yo también. Pero bueno, a lo que voy es cómo tenemos que ser guiados por el Señor. Y aquí Pablo recibe esa visión de noche de ese macedonio y les dice: ¿qué le dice? Ayúdanos. Hasta aquí, todo está de maravilla, ¿sí o no? Vamos bien, hoy caminando y recibimos la gloria y creemos, estamos creciendo, estamos viniendo a la iglesia, veo que las cosas me van bien y a donde voy, pues pequeños detalles, pero los hemos vencido en el nombre del Señor. Una gran victoria, ¿sí o no? Pero fíjate bien, el Señor los estaba llevando a un punto de quiebre en sus vidas. Y ahora, el Señor no los estaba engañando aquí. Aquí parecía que todo iba bien, caminando excelentemente, tiempos de crecimiento. Ya vimos aquí todo lo que tenemos de actividades para septiembre. Alguno no va a poder decir: ahí no hacen nada. Claro que hacemos, ¿sí o no?
Es más, dile al que está ahí a un lado contigo, claro que hacemos. Y dile, y vamos a venir. Y nos vamos a apuntar, dile. Ya los comprometí, ¿verdad? Todo está bien. Escuchen, pero la iglesia no se queda ahí. Esas cosas hermosas, la reunión de mujeres, la reunión de varones, la reunión de adolescentes y jóvenes que vamos a tener allá en Jucum, esa va a estar padrísima. Una fogata donde vamos a poner ahí bombones y vamos a... Qué bonito, ¿no? Y vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a predicar allí testimonios, y testimonio acá, testimonio de lo que Dios va a hacer en ese lugar. Tremendo, mis hermanos. Pero no nos vamos a quedar ahí. El Señor va a seguir caminando con su iglesia y nos va a llevar a otro lugar, a otro tiempo mucho mejor. Ahora, cuando digo mucho mejor, estoy hablando de tiempos de sufrimiento también, ¿sí o no? Tiempos de dolor, tiempos de indecisión, tiempos de quebranto en nuestras vidas, claro que sí. Pero debemos de aprender algo muy importante, mis hermanos, que va a producir en cada uno de nosotros una verdadera adoración. Toda situación, por más difícil en la que te puedas encontrar, deberá de producir una verdadera adoración. Claro, cantamos aquí y pensamos que todo es, y cantamos y aplaudimos y sonreímos y Dios te bendiga, hermano, y qué bonito. Y ¿eso es todo? No. Dios desea y quiere quebrantar tu corazón. Hacerlo trizas, ¿sí? O permitir que las circunstancias, las adversidades sean parte de su tratamiento en tu vida para que produzcas una verdadera adoración. Esa adoración que Dios quiere, mis hermanos, no se produce en ningún país, no se produce en ningún otro lado, sino en el llanto, en la intimidad con Dios. Necesitamos como iglesia aprender a tener esa intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que produzca una adoración que cambie, que transforme nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, a Pablo aquí le dicen, ayúdanos, le dice el hombre macedonio en la visión, ayúdanos. Y Pablo, ¿cómo no? Si para eso me pinto solo, ¿cómo no? ¿Y a dónde vamos? Tú vente. No sabía Pablo a dónde el Señor estaba permitiendo que llevara, que fuera a ese lugar. ¿A dónde? A un lugar de quebranto. Esta era la verdadera adoración, mis hermanos, que el Señor... Bueno, dice entonces aquí, mire, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Juan, capítulo 4, verso 23. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? En experiencia espiritual y en conocimiento de la verdad. Vean ustedes bien en qué debe de estar basada nuestra adoración, nuestros cánticos, nuestra expresión, ¿sí? Nuestra voz, el levantar nuestras manos, ¿en qué debe de estar basada o cimentada? ¿Sí? En espíritu y en verdad. Ahí debe de estar nuestra adoración. En tener esa experiencia de conocer, de sentir, de saber que Dios me habló, que Dios me dijo, yo sentí que el Espíritu Santo me estaba guiando a hacer algo, ¿sí o no? Pero también que la palabra sea nuestra base para que nuestra adoración sea genuina y en espíritu. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Padre busca adoradores.
anda buscando entre nosotros verdaderos adoradores. ¿Podrá encontrar uno en ti? ¿Podrá encontrar en ti esas palabras de un verdadero adorador? Que a pesar de cualquier situación por la que tú te encuentres, tú puedas reconocer que es Dios el que está obrando en tu vida. Y que digas: Señor, yo no lo entiendo, pero aquí estoy. Y levanto mis manos, voy a la iglesia, voy a cantar, me pongo a leer tu palabra, me pongo a orar. Y no me desanimo, al contrario, tú estás al control de mi vida. Amén. Entonces dice en el verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero en este versículo 9 que leímos, al final del versículo 9, estamos ya volvamos a Hechos 16, dice: ayúdanos. Tú no vas a poder ayudar a nadie si no estás aprobado, si no has sido tratado a través de las circunstancias adversas. No vas a poder ayudar a nadie, ni a ti mismo vas a poder ayudarte. Y cuando te pidan ayuda, tú no vas a poder hacerlo. Ahora, Pablo y los que iban con él iban listos a ayudar. Dice: vamos a echarle el apoyo a los hermanos que están pasando por esa situación difícil. Pero no sabían a dónde el Señor primero los quería llevar. ¿A dónde? Al quebranto, a ese lugar oscuro, difícil, que también los cristianos es necesario que aprendamos a pasar por esos lugares. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí está, mis hermanos. ¿Qué circunstancia? Bueno, aquel que no puede ver más allá de su nariz, pues va a decir: ya me dejó el Señor, ya ves, ni existe. No va a poder ver a Dios en ninguna parte de su circunstancia. Pero aquel que confía en Dios, aquel que aún a pesar de los nubarrones, la niebla que no te permite ver, puede estar confiado: el Señor está aquí, no se preocupen, el Señor va a salir, el Señor está en control de todo, Él está aquí, mis hermanos, no se preocupen. ¿Dónde? Pero no estás viendo cómo nos está pasando, no estás viendo la situación, y tú todavía: vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a pedirle al Señor. No es tiempo de eso. Hay muchos que no van a ver en ningún lado a Dios, pero hay muchos que sí lo van a poder ver. Va a decir: aquí está el Señor, confíen, esperen, aguanten, porque es necesario pasar por ese lugar de quebranto. Es necesario, mis hermanos, que tú pases por ese lugar de quebranto. ¿Cuánto va a durar ese lugar de quebranto? No sé. ¿Ya llevas una semana? Está bien. Yo no puedo decirte cada 15 días, cada mes, no sé. Pero a medida que tú creces, que confías en Dios, que maduras en tu fe, tú vas a salir rápido de ahí. Porque lo vas a entender: Señor, gracias. Porque ahora ya no va a haber duda ni quejabanza. Ahora va a haber alabanza, acción de gracias. Señor, gracias porque me quitaste de esta relación tóxica, porque me quitaste de este hombre, me quitaste de esta mujer. Gracias, Señor, porque tú fuiste el que me restauraste, me libraste de un peligro, me sacaste de esta situación, me ayudaste a salir adelante, me diste para pagar esto. Gracias, Señor. Tu fe crece, madura, ¿sí o no? Bueno, Jesucristo, mis hermanos, nunca les tendió una trampa. No les dijo, no, el Señor no estaba ahí frotándose las manos y: lo voy a llevar al calabozo a Pablo y su gente. Qué padre,
No. El Señor, mis hermanos, Jesucristo nunca tiende trampas. Él todo lo hace con un bendito propósito. ¿Sí? Para que crezcas, para que tú aprendas, para que madures. Nunca los engañó. Todo era una parte de aprendizaje para recibir una bendición mayor que vendría. Dios no quiere bendecirte hasta que no seas transformado o ser tratado en tu corazón para que tú puedas confiar en Él. Bueno, y fíjense lo que dice el verso 11. Hechos 16:11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada, ¿cómo se llamaba esa mujer? Lidia. ¿Se acuerdan de esa mujer? Esa mujer es un punto muy importante en la historia bíblica también. Se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué bonito cuando esta mujer Lidia amaba a Dios. Era una mujer importante. ¿Recuerdan que esta mujer más adelante muere? Y luego van y la resucitan. No, pasaron unas experiencias tremendas con esta mujer. Era un ambiente tremendo lo que estaba sucediendo allí en la iglesia. Imagínate, allí cuando las mujeres, Pablo empieza a predicar, las mujeres también están escuchando atentas. Hay una mujer llamada Lidia, una mujer que era rica, vendedora de púrpura, y el Señor abre el corazón de esta mujer, recibe la palabra, el evangelio, se convierte al Señor, inmediatamente se bautiza ella y su casa y les dice: yo quiero que vengan a posar, a que pasen unos días a mi casa, si es que he hallado gracia delante de Dios. Bueno, pues ni modo, pues nos quedamos, ¿sí o no? Atiéndanos ahora, hermana Lidia. ¿Qué nos va a dar de cenar ahora? No, la hermana Lidia le echó te aseguro que echó la casa por la ventana, porque estaban los hombres de Dios ahí. Había tanto gozo en su corazón, mis hermanos. Ahora, todo estaba tremendo. Pero ¿hacia dónde estaban dirigiéndose Pablo y Silas? A una situación de quebranto. El Señor enseñando a su iglesia, el Señor enseñando a sus discípulos a confiar. Ahora, vaya conmigo. Fíjense, bueno, aquí se desarrolla una historia, pero vamos al versículo 23 de este mismo capítulo. Bueno, aquí estos hombres hicieron un milagro, Pablo y Silas. Sacaron un espíritu de adivinación que traía una mujer, donde daba mucha ganancia a sus amos, y lógicamente que el negocio se vino abajo. Ya no había quien adivinara. Entonces Pablo y Silas pues fueron llevados presos hacia los juzgados. Les dijeron: ¿y ustedes por qué hacen esto? Y que los azotan. Se oye muy feo, ¿verdad? Y que los empiezan a golpear y que los empiezan a castigar. Y ellos pudieran haber dicho: Señor, ¿qué pasó? Si nos la estábamos llevando tan bien, todo estaba bien, mira. Y se acordaban de la mujer Lidia, de todo, cómo había predicado el evangelio, cómo el Espíritu Santo les impidió que esto, cómo un macedonio se les aparecía, toda la experiencia, sí. Pero el Señor seguía tratando con sus discípulos. Bueno, entonces en el versículo 21 dice, bueno, el 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel que se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis hermanos, vemos aquí una verdadera adoración en contra de las circunstancias. Esa alabanza y esa adoración, mis hermanos, no debe de ser simplemente un canto que sale aprendido, rutinario en nuestras vidas. No, nuestra alabanza, nuestra adoración es un arma espiritual poderosa, que el Señor la utiliza como vehículo para llevarnos a la victoria. ¿Me entiende? Tenemos que aprender que el Señor nos dio armas, y una de ellas es la alabanza y la adoración en espíritu y en verdad. Cuando alabamos, cuando cantamos, deberá de salir, escuche, de nuestro corazón, sin importar la situación por la que tú te encuentres. Deberá de salir una adoración genuina, una alabanza, un cántico. Y empezamos a entonar alabanzas, y sé que estás cansado, sé que te quieres dormir en esta noche también aquí, pero no vamos a permitirlo. Amén. Sé que vienes disgustado de tu trabajo, de tu casa. Sé que estás en una incertidumbre económica. Tú tienes que aprender a levantar tus manos y levantar tu voz hacia el Señor y decirle: Señor, grande eres, misericordioso, y proclamar sus verdades, sus maravillas, porque eso, mis hermanos, va a desatar el poder de Dios. No le encuentro otra explicación a lo que sucedió. Cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios en medio del dolor, proclamamos que Dios es más grande que nuestras circunstancias, ¿sí o no? Yo sé que hemos venido hay veces bien apachurrados. Yo te he visto apachurrado. Y a lo mejor tú me has visto también, ¿verdad? Alguna vez. Un ratito así que, el pastor algo le pasó, viene bien apachurrado. Bueno, a lo mejor puedes decir. A todos nos pasa, ¿sí o no? Hey, hermano, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? No, nada, estoy bien. No, pues oiga, dígale a su cara que gloria a Dios. No, estoy bien. Y vuelves otra vez a pensar en esa situación, ¿sí o no? La hemos pasado, todos sabemos eso. Pero cuando alabamos y adoramos a Dios en medio de esa circunstancia, proclamamos, escucha, ¿sí?, que nuestro Dios es más grande que la circunstancia por la que estoy pasando. Escucha, no hay circunstancia, por más grande que tú puedas pasar, dolor, por más grande que puedas pasar, que sea más grande que nuestro Dios. No lo hay. Y si tú aprendes, y si yo aprendo a exaltar, a proclamar en medio de cualquier situación en mi vida, el Señor va a obrar en mí. El Señor va a seguir haciendo milagros, y yo voy a mostrar que mi Dios es más grande que ello. Eso mueve, mis hermanos, el cielo a nuestro favor. Entonces no puede tener otra explicación más que la adoración, la alabanza verdadera nace en la oscuridad. La verdadera adoración y la verdadera alabanza nacen en la oscuridad. Pablo y Silas, ¿dónde estaban? Allí en la cueva, en la cárcel de más adentro, y lo especifica la Biblia, con sus manos y sus pies en el cepo.
no podían moverse, azotados injustamente, golpeados, sangrando también, presos en ese calabozo donde era el de más adentro. Cuando fui a la cárcel de San Juan de Ulúa, ¿cuántos han visto la cárcel de San Juan de Ulúa en Veracruz, verdad? Creo que sí está en Veracruz todavía. Ok, ahí está. Es una cárcel muy, bueno, ahora lo digo muy bonita, pero en realidad como lugar histórico, ¿no? Ahí estuvo Benito Juárez también, preso. Bueno, ahí está la placa. Y entonces cuando te explican cómo eran las estalactitas, porque están en medio del mar. Entonces, la forma de la piedra, con lo que está hecha la cárcel, absorbe el mar, o sea, absorbe el agua. Entonces, toda es una humedad terrible. Entonces, cuando los españoles queridos, sí, capturaban a los presos o simplemente, o la insurrección, pues los tomaban y los ponían en las paredes de tal manera que con cadenas, que ellos simplemente los dejaban para que una gota fuera cayendo constantemente, continuamente, por días, hasta que perforaba completamente el cerebro de la persona. Y así es como morían. Y yo me di cuenta que las ventanas, bueno, si se le pueden decir ventanas, pues no eran unos orificios que yo veía hasta el fondo, eran metros de ancho lo que era la pared. Y yo decía, no, pues ¿para qué le ponen barrotes? Ni barrotes tenía. ¿Quién va a meterse en ese pequeño cuadrito hasta el fondo y querer escapar así? Aparte de que era imposible escapar en ese lugar. Pero así similar era lo que era esta cárcel donde estaba Pablo y Silas, aprendiendo a expresar una verdadera adoración. ¿Qué circunstancia es la que tú estás pasando? Ponle en las manos del Señor. Permite que Dios obre allí. Aunque estés o te sientas atado de pies y manos, mis hermanos, a veces el lugar más oscuro de tu vida puede ser el escenario donde Dios se quiere glorificar. Tu familia, tus hijos, el dinero, un trabajo, un mejor trabajo, una novia que quieres, un novio que quieres. ¿Te quieres casar? ¿Con quién me casaré? Déjaselo al Señor. ¿Sí? Todo eso es importante para ti, pero déjaselo al Señor. Él puede obrar. ¿Sí? Y si tú te sientes sola, solo, triste y en ese escenario oscuro, ahí donde voy a llegar a mi casa y no hay nada, y yo solo, yo sola, siento que no hay nada para mí. Claro que hay para ti muchas cosas hermosas. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Expresar en medio de esa circunstancia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios en ese escenario turbio de tu vida es donde se quiere glorificar más. Ahora te aseguro que Pablo y Silas, dentro de ellos tal vez pudieron decir, pero ¿por qué también que nos estaba yendo? Oye, qué rico comimos con Lidia en su casa. Y mira, ahora ¿dónde estamos? O sea, de la gloria hasta lo más bajo. De la gloria, Lidia los trató como reyes y la mejor habitación, en el mejor lugar donde estaba ahí porque tenía una casa hermosa. Lidia era una mujer de dinero. ¿Y ahora dónde estaban? Silas, ¿qué hiciste? A lo mejor por tu culpa estamos aquí. No, Pablo, pues predicar, creer, fue todo lo que hicimos. Pero ellos entendieron, dijeron, ¿sabes? Vamos a glorificar a Dios en medio de nuestra circunstancia. ¿Cuántos quieren vivir ese tipo de vida? Adorar, exaltar, hablar la verdad de Dios en medio de esa circunstancia adversa en la que tú te puedas encontrar.
La alabanza, mis hermanos, no va a depender del ambiente, de la situación en la que te encuentres. No, va a depender de tu fe. Ay, ha habido momentos en nuestras vidas, unos más terribles que otros, ¿sí o no? Este estaba terrible, pero también me pasó el otro terrible o más terrible, ¿sí o no? Todos hemos pasado por eso. Ahora, ¿lo vas a pasar a lo mejor alguna vez? Es inevitable. Algún dolor de la pérdida de un familiar, ¿sí o no? Pronto llegará en que alguien lo tendremos que llevar allá 3 metros bajo tierra, o me van a llevar, no sé, pero es algo inevitable, ¿sí o no? Pero en medio de ello, mis hermanos, deberá de haber alabanza, adoración, expresar las verdades y las bondades de Dios. A veces entonces el lugar más oscuro de tu vida, ese es el escenario donde Dios quiere glorificarse más y más. Porque la prueba, mis hermanos, viene, ¿sí?, en el momento en que hay alabanza y se derriba esa prueba de nuestras vidas, porque esa prueba trae gozo. Dice en el verso 25 de Hechos 16: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Sabes? Entendemos claramente que Pablo y Silas no se quejaron, eligieron adorar. ¿Qué eliges tú? Tal vez eliges enojarte, gruñir, porque somos bien gruñones en ocasiones. Esto, no nos gustó esto, porque allá, y para todo tenemos para tirar en contra de las cosas que no nos salen bien. Y no hay un espíritu afable, porque no confiamos en Dios. Él quiere moldearte, hacerte un verdadero discípulo de Él, pero te va a llevar a ese momento de que en esa gran tribulación o en esa prueba, en ese lugar oscuro en el que tú estás pasando, cantes himnos a Dios. No elijas quejarte, elige adorarle. ¿Qué tal? Bueno, a mí me llena porque yo tengo que adorar al Señor por todas mis situaciones, todo lo que me pasa, todo. Yo necesito y yo decido y elijo adorarle. Ellos no cantaron porque estaban libres, ¿verdad que no? Cantaron porque sabían que Dios tenía el control. ¿Tú sabes que Dios tiene el control de tu vida? ¿Le puedes decir a Dios: Dios, tú tienes el control de mi vida? Puedes cerrar tus ojos y le puedes decir sinceramente: Dios, tú tienes el control de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Amén. Qué hermoso, ¿no? No vamos a permitir entonces, mis hermanos, que la queja, la murmuración impidan que adoremos al Señor, que le demos gracias a Él. Vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a buscar a Dios, vamos a crecer, vamos a madurar, porque sabemos que Dios tiene el control. Tu situación, cualquiera que sea, puede no cambiar aún inclusive, pero si tú cambias tu enfoque y comienzas a alabar a Dios, a regocijarte, sabiendo que Dios tiene el control, vas a entrar a un tiempo de gozo, vas a entrar a un tiempo de paz y de una seguridad en Cristo que nadie te la va a poder quitar. Y te van a decir: oye, pero ¿qué tienes? ¿Pero qué te pasa? Tú deberías estar también levantando aquí la bandera en contra de las injusticias de nuestro gobierno. Y te pones a orar. Eso es lo que son llamados los hijos de Dios, a orar, ¿o no? A buscar a Dios, a clamar a Dios. ¿Ya oraste por esa situación? Espera entonces. Espera, porque Dios tiene el control. Un discípulo de Jesús, mis hermanos, no solo debe salir y adorar,
sino también debe de ser una gratitud en su corazón. El Salmo 40, en el versículo 3, vaya conmigo, Salmo 40, versículo 3, dice: puso luego en mi boca. ¿Quién puso en mi boca? Dios. Ahora fíjense, ¿por qué en mi boca? O sea, ¿será importante que Dios quiera escucharte lo que sale de tu boca? Claro que sí. Dice, puso luego en mi boca. ¿Qué puso? Cántico nuevo. No una queja. Porque los que se quejan, los que murmuran, los criticones, son aquellos que no son discípulos de Jesús. ¿Y cuántos discípulos de Jesús hay en esta noche? ¿Cuántos de los que nos están viendo por el internet son ahí discípulos de Jesús? Ahí en su lugar, levanten su mano también entonces. Qué bueno, ¿no? Discípulos de Jesús son los que alaban al Señor. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Cómo es? Un cántico espontáneo, un cántico que no fue aprendido. Simplemente empiezas a darle gracias. Ahora no estamos hablando de, porque esto no está diciendo de que todo el rato te la vas a pasar cantando y cante, chunte, 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 chunte. No, estamos hablando de que lo que hables, de lo que digas sea la palabra de Dios. Expresiones que glorifiquen a Dios, que engrandezcan su nombre. Porque acuérdate, cuando Pablo y Silas cantaron, ¿quién estaba oyéndolos? Los presos. Entonces, hay alguien que te oye, hay alguien que te ve. Tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, tal vez tu esposa, y va a ver qué es lo que tienes adentro de tu corazón. Y a lo mejor las primeras sí, ella te va a decir o él te va a decir, ay, si te crees mucho porque voy a la iglesia, mi pastor es Chuy García. Ay, sí, y mi amigo es Servando. También. Ay, y si el hermano Coco me saludó la otra vez. Bueno, ya, y podemos decir tanta cosa. Pero lo que Dios quiere es que de tu corazón salga una adoración en medio de esa situación en la que tú te puedas encontrar. Verán los demás y temerán. Y en lugar de quejarte, te van a ver que cantas, que alabas, que vas y buscas a Dios, que te humillas y que en esa adversidad difícil y aunque inclusive tú te metiste en problemas, la regaste, pecaste, pero vas con Dios y a través de Jesucristo encuentras el perdón porque te arrepentiste de tu pecado. El Señor te recibe y dices, ay, y la gente te va a ver y va a decir, al final va a decir, oye, dime cómo le haces, yo quiero eso, llévame a la iglesia. No te voy a llevar a la iglesia. Necesitas a Cristo. Tú no necesitas iglesia. Dile, necesitas a Cristo. Totalmente diferente, ¿sí o no? Porque en la iglesia no venimos a entretenernos. Oigan, vienen a la iglesia gente que no quiere ser cristiana, pensando que eso es lo que necesitaban. No. Lo que tú necesitas y lo que necesitas compartir es a Cristo, no una iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La iglesia viene por consecuencia de tener a Cristo en el corazón. Bueno, entonces verán, dice este verso 3, verán esto muchos y temerán. ¿Y qué? ¿Y qué más dice? Y confiarán en el Señor. No cabe duda, mis hermanos, que la alabanza provoca intervención divina. Sobrevino de repente un terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Cuando Jesús, mis hermanos, es proclamado rey y triunfal sobre la muerte, no había nada que lo pudiera detener. Se abren los cielos, ¿sí? Las puertas de todos los que quieran ser libres están abiertas.
Es nada más reconocer a Jesús y sales libre. Pero ¿cuántos volvieron a cerrar la puerta? No, yo no quiero, yo no creo. Eso es imposible. Porque lo que yo aprendí, porque lo que me dijo ahí el científico, por lo que dicen los libros, porque me dijo ahí la televisión, el internet, me dice que eso es imposible. Y no es, cierras la puerta. Cuando lo que hizo Jesús a través de la intervención divina es que abrió todas las puertas para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cimientos se sacudieron, se abrieron las puertas de cada cárcel y las cadenas de todos se soltaron, mis hermanos. ¿Qué impedía ahora, mis hermanos, esa intervención divina? Nada, porque hubo alguien que cantó, hubo alguien que proclamó a Jesús como Señor de su vida. Un cantante, por más tremendo que lo puedas escuchar, y si dices tú, es que canta divino, es que canta como angelito, pues hasta ahí llega nada más, como angelito. Toca lo emocional, pero un adorador toca lo eterno. Yo no sé qué tan afinado estaba Pablo y Silas, pero no dice la Biblia, entonces no es importante. Lo que es importante es que cantaron, que glorificaron a Dios en medio de esa gran prueba. ¿Y qué hizo Dios? Intervino. Donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay un corazón quebrantado y que le busque, hay intervención divina. Ponte de pie, por favor. Escuchen, Dios jamás o nunca va a ignorar una adoración, una alabanza, una expresión de alabanza y adoración de un corazón quebrantado. Jamás la va a despreciar. No va a ignorar eso, mis hermanos. El Señor va a responder con poder sobrenatural. Cierra tus ojos. Padre, en esta noche simplemente queremos decirte que aquí estamos. Te doy mi corazón, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, levanta tus manos y dile: aquí estoy. Estoy pasando por esa situación difícil. O tal vez estás pasando por una buena situación, un buen tiempo. Déjame decirte que viene ese tiempo en el cual va a ser probado tu corazón. Fortalécete ahí entonces y levantando tus manos y dile: Señor, te doy mi corazón y mi alma también. Viviremos por ti, Señor. Cada respiración es para honrarte, Señor. Y aquí está, Señor, mi vida. Aquí está, Señor, mi corazón, Dios, honrándote con todo lo que soy. Aquí estoy, Señor, en esta situación difícil. Dile: tú sabes por lo que estoy pasando, Dios. Gracias, Señor. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: Señor, es mi deseo honrarte a ti con mi corazón, te alabaré.
te digo, Señor, es mi deseo honrarte a ti. Aleluya. Aleluya. Dile una vez más. Deseo honrarte a ti. Con mi corazón te alabaré. Dile todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Te exalta a ti. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que levante mi voz. Tu voluntad es que viva para ti, que proclame tu nombre en medio de la adversidad. Vamos, dile, Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Dile, Señor, yo quiero hacer dale gracias, levanta tu voz y dile, gracias Jesús. Levanto mi voz con fuerza y te digo, gracias Jesús, porque todo obra para bien a los que te aman. Gracias, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias Jesús, gracias Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Jesucristo es el Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre en esta noche. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre esta noche te alabo. Aleluya, aleluya, vamos, levante su voz y sus manos y exalte al Señor. Gracias, gracias Jesús. Oh, Rey. Aunque no entendamos
lo que pasa, pero gracias, Señor, porque tú estás al tanto de mí, de mi vida, de mi familia, de mis hijos. Aleluya, 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 aleluya. Santo eres tú, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Gracias, Jesús. Aleluya. Haremos tu voluntad, Señor. Es mi deleite hacer tu voluntad. Es mi deleite, Señor, hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Entrego a ti, me rindo todo a Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.